ser auténticos simplemente. Ahora vamos a hablar de lo que tenemos que hablar hoy día, que es súper importante. Ya hablamos en el primer módulo sobre programación mental, analizamos los factores que involucra un trauma en una persona y que de esa forma se programa su mente creando creencias negativas que le llevan a un resultado negativo. Analizamos la estructura de una programación mental y la manera en la que podemos intervenir para ayudar a una persona a reparar un conflicto, una herida, un trauma. ¿Ya? Eso es importante y fundamental porque siempre vamos a encontrar gente traumada y gente con programaciones mentales negativas. De hecho, el 90% de la población tiene ese problema. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver un caso, siempre va a haber un trauma por dentro. Siempre va a haber un trauma. Pero el otro factor, que si ustedes leyeron el libro que les mandé, el que escribí yo, ahí se explica que un factor importante, muy imprescindible, es los ancestros, la relación con los padres. Entonces hoy día vamos a hablar de eso, considerando que la clase anterior vimos lo que era la ancestrología y los roles intercambiados. ¿Cierto? Que es cuando el hijo le toca ponerse en la posición de padre porque el padre se fue, cosas por el estilo, que son súper dañinas para nosotros. Son súper... eh, más bien, más que dañino, que sí es dañino, pero lo que provoca es que uno no puede ser uno mismo. ¿Ya? Y no ser uno mismo, no poder expresar nuestra esencia, es muy triste para nuestra alma. Una persona artista que se dedique a la contabilidad, por ejemplo, sufre en silencio y tiene un alma artista, pero le toca ir a la oficina todos los días y eso es fatal para el alma. Una persona mágica que no pueda desarrollar su magia también sufre en silencio. Entonces, ¿por qué no desarrolla esas cosas? Porque la familia le dice, o como la Sol estaba diciendo recién, que los amigos ingenieros se ríen de ella porque era ingeniera y ahora lee el tarot. Entonces, quizá Sol estudió ingeniería por una cuestión familiar, que en la familia son todos profesionales y que ella no podía hacer menos, pero que siempre le gustó el esoterismo, entonces ahora lo está haciendo y se ríen. Que se rían de uno es una buena señal. Que la gente diga, este está loco, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Qué se tomó? ¿En qué secta se metió? Ya, eso es una buena señal, muy buena señal de que vamos bien, ¿ya? Porque ellos no se atreven a hacer lo que estamos haciendo. Y si no se atreven a eso, quiere decir que les da miedo, ¿ya? En el fondo les llama la atención, les gustaría entrar, pero no lo hacen por alguna razón. Bueno, vamos a ver hoy día los arquetipos masculino y femenino de los ancestros, que básicamente son los padres. Y los representamos con estas dos cartas del tarot, que ya sabemos, bueno, a lo mejor algunos no lo saben, que estas dos cartas, el emperador y la emperatriz, representan a la mamá y al papá. ¿Sí? Al mismo tiempo, la emperatriz es la energía femenina y el emperador la energía masculina. La energía femenina tiene ciertas cualidades que son opuestas a la energía masculina. ¿Ya? Eh, esta posición de los padres, cuando la ponemos así, estamos diciendo que es una buena relación con los padres. ¿Ya? Pero cuando están invertidos es una mala relación con ellos. Pero esto no tiene nada que ver con que las cartas salgan invertidas en una lectura de tarot, porque este no es una clase de tarot, solamente lo utilizo para representarlos. Pero las personas que lleguen a nosotros, la mayoría de las personas, yo diría que el 100%, tienen conflictos con sus padres, aunque no sean conscientes de ello. ¿Ya? Porque, claro, al principio, cuando tú haces una sesión, ¿cierto? Obviamente que preguntar por tu relación por la relación con los padres de la persona es súper importante. Y muchas veces ellos no son conscientes de que tienen un problema con sus padres. No saben, no lo reconocen.
no llegan a verlo. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. En el primer módulo vimos los traumas y las programaciones de la mente. Es decir, que hicimos un análisis del modelo mental de la persona, ¿ya? Del paciente. Pero para estudio hicimos el análisis de nuestro propio modelo mental, que eso es fundamental para este trabajo. Cuando reconocimos los traumas y cuando reconocimos las programaciones que hay en esa mente, nosotros podemos intervenir con la regresión y con el cambio de creencias. Son dos maneras de ayudar a la persona, ¿ya? ¿Cómo descubrimos que la persona tiene un trauma? Es muy fácil. Simplemente le preguntamos por qué Di- razón... Ale, Disculpa, Miguel. eh, es que no tengo la opción aquí en la pantalla como en otras ocasiones de subir el volumen. ¿Tú podías subir más el volumen? Porque tengo del computador todo el volumen, pero en el cuadradito no me aparece como en otras aplicaciones ¿y ahora? subir volumen. O no lo veo, no sé. ¿Ya? ¿Ahora me escucháis más fuerte? Sí, ahora un poquito más. Gracias, Ya, discúlpame. es que creo que en un notebook se escucha muy despacio, siempre se va a escuchar muy despacio, son parlantes muy chicos. Eh, pero voy a sacar voz de macho entonces para que me escuche. Voy a sacar todo mi emperador que tengo dentro. ¿Ya? Toda mi clave 4. Oye, Ya, dale. hola Ino, bienvenida. Ya, ¿qué estaba diciendo? Se me fue. Ah, mira, era que, ¿cómo descubrimos que la persona tiene un trauma? Es muy fácil. Al inicio de la sesión le preguntamos por qué razón necesita ayuda terapéutica. Y cuando la persona nos dice, lo que pasa es que tengo un conflicto, tengo un bloqueo, tengo un problema, me pasa esto, pero no sé por qué, inmediatamente sabemos que detrás de aquello hay un trauma. ¿Ya? ¿Cuál trauma es? Podemos saberlo de inmediato también, si tenemos experiencia o si usamos la lógica, ¿cierto? Si nos dice tengo un problema sexual, sabemos que tiene que ver con un abuso o con eventos, momentos en el que tuvo relaciones sexuales que no fueron satisfactorias. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí dos opciones simples y rápidas, directas, que hace que no perdamos tiempo haciendo lo que dije que no hay que hacer. Sobar el lomo o, o diciéndole a la persona, ah, lo que pasa es que a ti te pasó esto con esto y esto otro. No, nada de eso, por favor. Simplemente recibamos la información. Si hay un problema a nivel sexual, ya ustedes hacen todas las preguntas que quieran y que sean necesarias. Yo soy bien preguntón cuando hago terapia, pero no soy un preguntón cargante y que hace muchas preguntas dispersas. La persona me dice una cosa y yo le hago una pregunta inmediatamente sobre el mismo tema. Me dice, yo tengo este problema y de inmediato y le digo, ¿desde hace cuánto tiempo? Y me dice el hace cuánto tiempo. Y qué pasó en ese momento? Y ya, la persona se pone a llorar de inmediato. ¿Te fijas que es ser preguntón, pero es ocupar ese cuestionario con inteligencia para ayudar a la persona a conectar con eso? Entonces cuando te dice, me pasó esto y me sentí de esta forma y todo, ya. ¿Qué le pregunto de nuevo? ¿De qué forma te afecta eso en tu vida? Mira, fíjate la pregunta. Yo no le digo, ah, eso te afectó sexualmente o eso te afectó socialmente, sino le digo, ¿cómo te afectó eso en tu vida? ¿O de qué manera te afecta? Y ahí te dice, me pasa que tengo baja autoestima porque me siento como muy poco sexual, siento que perdí esa sensualidad, ¿te das cuenta? Entonces ahí ya tenemos identificado de inmediato qué tiene la persona y qué hay que hacer. ¿Mm? Para eso hacemos el trance, utilizamos el trance hipnótico, la llevamos a ese estado profundo de conciencia donde la persona puede en su mente proyectar la situación en la que vivió ese shock, ese trauma.
Entonces vamos a hacer la regresión, como ustedes ya lo vieron, con el paso a paso, para llevarlo a ese estado, al estado de relajación profunda. Y ahí la persona va a conectar con ese momento otra vez y va a poder llorar, va a poder expresar y va a poder decir lo que no pudo decir en ese momento. Entonces, toda esa carga emocional que ella arrastra desde ese momento se va a liberar, porque ahora se va a transformar en otra cosa. Y eso sucede en el mismo momento. De hecho, no sé si ustedes vieron cuando hicimos una regresión a Jocelyn de México, que ella tenía un problema con la autoestima y vimos que la molestaban mucho porque era morena. Entonces ella pasó de tener una muy baja autoestima, mucho dolor, mucha pena, a sentirse bella, empoderada, guapa en el mismo momento. ¿Ya? Y eso sale naturalmente. Se fijan que yo en ningún momento nadie le dijo tú eres bella, pero si tú eres guapa, porque no tiene sentido, porque ella se siente fea y no te va a entender si le decís que es guapa. ¿Ya? No te va a entender y no le va a gustar, de hecho, que le digáis que es bonita. Porque ella se siente fea, po, ¿cachai? Entonces, por eso es que no tiene sentido decirle a la persona, pero si eres linda, ¿por qué te sientes fea? Es como alguien deprimido decirle, oye, pero tira para arriba. Si la persona no sabe, no puede, no lo logra. Tiene algo en su mente que le lleva a lo contrario. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en terapia. Y nosotros somos los que menos tenemos que hablar en terapia. Hay gente que se pega hablando en terapia y que habla y habla y habla y el paciente no alcanzó a decir nada y terminó la hora y fue. Y no es la idea. Tenemos que preguntar y la persona va a proyectarlo todo ahí. Y ella es la que va a hacer la terapia. Como usé la analogía hace un tiempo atrás, nosotros somos el chofer de un auto, el paciente es el vehículo, ¿verdad? Nosotros solo sabemos manejar, pero el paciente es el que nos dice a dónde tenemos que llegar. Por eso tenemos que darle libertad. Y esa libertad se la damos con las preguntas. ¿Cómo se sintió esto? ¿Cómo te afecta esto? ¿De qué manera tú experimentaste esa emoción, ese sentimiento, esa situación? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ese trabajo es para el trabajo de trauma, específicamente para el trabajo de trauma, cuando hacemos regresión. ¿Ya? Ahora, cuando la persona tiene conflictos con sus padres, que es lo más probable, eh, nosotros necesitamos conectarla con ellos, reconectarla otra vez con su mamá y con su papá. ¿Ya? Y aquí pasa una cuestión muy particular, que nuestros padres, en casi todas las ocasiones, no recibieron el amor de sus propios padres. Entonces, ¿cómo mi papá y mi mamá me van a amar si ellos nunca recibieron el amor? Es decir, que ellos no tienen una referencia de cómo se ama, ¿sí? De cómo se hace que un hijo se sienta amado, porque ellos no son hijos amados por sus padres, imagínate. Y nosotros pasamos casi, bueno, a mí me pasó eso, que a mí me daba rabia. Me daba rabia no sentir el amor de mi madre y solo tener como su control, su manipulación, su meterme miedo, pero en ningún momento sentir ese amor, ¿no? Ese amor de mamá que te contiene, que es cariñosa, ¿ya? Entonces, eh, obviamente ella no me iba a poder dar ese amor que yo quería porque su mamá a ella hasta el día de hoy nunca se lo ha dado. Por eso es que es absurdo que uno sufra o se enoje con ellos si no saben cómo hacerlo, porque nunca tuvieron una referencia. Miguel, ¿puedo hacer un alcance con respecto a eso? ¿Sí? Por ejemplo, yo vengo de una familia constituida, con papá trabajador, mamá en casa, pero siempre me sentí abandonada.
por la exigencia que me ponía mi papá, porque mi papá quería, ponte tú, mi papá siempre me decía, no, te tienes que casar con un abogado, con un ingeniero, y tienes que aprender a hacer las cosas de la casa, qué sé yo. Entonces yo decía, no, pues ¿por qué? Pero por otra parte mi papá me decía, eh, pasa, aunque pasís con un 4 de curso, pero tenés que pasar de curso. Entonces yo ahora que estoy grande, yo decía, chuta, ¿cómo mi papá quería que yo me casara con un abogado, con un ingeniero, si para llegar a rodearme de ese tipo de gente tengo que llegar a la universidad, pues? Claro, O edúcate. Claro, entonces después ponte tú, claro, yo me crié en un barrio normal y mi primer pololo fue el chiquillo de la esquina, que no pintaba para nada bueno, y ahí empezaron los conflictos con mi papá. Entonces me decía, ¿cómo te fijáis en el weón del barrio y no sé qué? Y yo ahora entiendo que, claro, y de repente me pasaba que gente que sí había sido abandonada por el papá o por la mamá, yo decía, lo peor es tenerlos y no sentirlos cerca. Yo decía siempre, cuando fui chica pedí que me internaran, o sea, yo le decía a mi mamá, por favor, intername. Y mi mamá me decía, no, ¿para qué te voy a internar? Y yo le decía, ¿por qué no? Me decía, eso es para los niños que los papás no los pueden cuidar, me decía mi mamá. ¿Cachai? Entonces yo decía, pero es que yo prefiero estar internada porque no los sentía cerca, po. claro. Y ahora cuando conocí las heridas de infancia me di cuenta que, claro, yo estoy herida de infancia de abandono, po. Pero no por ausencia, Ajá. sino que por cuidados. Abandono de atención. Claro, así que igual ahí es como... Y de verdad cuando vas identificando las cosas que te van pasando, tú decís, chuta, por eso me sentía así, pues. Claro, claro. Y fíjate lo que pasa ahí. Y justamente tu caso, Jessica, sirve para ejemplificar lo que tenemos que entender en esta clase. Que consideren que las clases no son para almacenar información, son para entender. Y entender cosas que son muy importantes para poder trabajar en nosotros y ayudar a la gente. Lo que quería el papá de Jessica era que ella fuera lo que él quería para su vida. Una mujer, ¿cierto? Que esté en la casa mientras el hombre va a trabajar. Es para él, eso era el prototipo de vida más cómodo, más bonito, más sano, ¿cierto? Porque a él le funcionaba. Pero nunca consideró y nunca te preguntó lo que tú querías. ¿M? Y eso es algo muy común de los padres, ¿ya? Sobre todo los padres de aquella época que fueron muy, muy marcados por cosas fuertes como la dictadura, como, como ciertos sometimientos de las empresas que habían en ese tiempo, que era súper normal. El hombre salga a trabajar, después se vaya a tomar y llegue a la casa curado haciendo show mientras la mamá está con los 7 hijos tratando de llevar la casa y ya. Eso es la vida que ellos tuvieron, es la vida que ellos eligieron. O en realidad ni siquiera la eligieron, sino que le impusieron esa vida y fue cómodo. Pero aquí está la parte linda de la ancestrología. Y también está el por qué nosotros estudiamos la ancestrología y que es un módulo entero. Que sea un módulo entero quiere decir que es muy importante. Entonces, acá yo les expongo el arquetipo femenino de la madre. ¿Cuáles son sus características positivas? ¿Ya? ¿Cuáles son su función más linda que tiene? Y es lo que es la conexión que deberíamos tener con ella, ¿ya? Eso no pasa en la mayoría de los casos. Este tipo de madre, amorosa, contenedora, gestadora, no es algo que uno se vea todos los días, en todos los casos. De hecho, la gente que llega a pedirnos ayuda para terapia no va a tener una madre así, es imposible. Porque si tuviera una madre así, con estas características, sería una persona súper genial, súper amorosa, súper feliz, súper abundante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Generalmente tenemos esta clase de madre.
controladora, castradora, desordenada, carente, tirana, fría. Una madre que, que en vez de ayudarte a salir al mundo te controla para poder hacer que tú te quedes ahí con ella, calentito, chiquitito, medio tonto, para que no salgas al mundo y no te pase nada. Es que detrás de esta madre invertida hay un miedo muy profundo a que nos pase algo. Por eso la mamá siempre está diciendo, oye, pero anda con cuidado, oye, pero te va a pasar esto. Es que a ellas las criaron con miedo. Sus madres también les decían lo mismo, cuidado con los cabros que andan ahí en la esquina fumando. Es que, claro, para ellas, que una hija tenga una mal pareja, que una hija tenga un mal matrimonio, un hombre alcohólico, un hombre drogadicto, un hombre pobre, para ella es peligro, porque lo va a pasar mal. Entonces fíjate que sienten amor por uno, pero para que a nosotros nos vaya bien, ellas piensan que metiéndonos miedo van a lograrlo. ¿Ya? Y eso en realidad logra lo contrario. No te va bien, no logras vivir una vida plena si tienes una madre que todo el tiempo te dice, te va a pasar esto, ten cuidado con esto, no hagas esto otro. O quédate acá mejor, no salgas, no vayas a gastar tu plata arrendando casa, quédate conmigo. Eso es algo Eso es algo que, claro, te hace sentir de que ya, yo le importa a mi mamá, tal vez, me ama mucho, por eso me dice esto, pero ¿qué pasa en el fondo? Me está cortando las alas, me hace sentir que no soy capaz, me hace sentir que no soy adulto aún, que soy un niño. Y Miguel, eso, está, está ahí hablando de mí, me está cayendo el sombrero, te diré. póngaselo entonces. Póngaselo. Es que, Al, al Mario también, porque también está muerto la risa y como sí, que estáis hablando oye, de gente puntual. mira, la verdad, estoy hablando de mi propio caso. Que yo te hablo siempre de mi propio caso. Pero yo sé muy bien que a ustedes les pasó exactamente lo mismo. Por eso yo lo hablo así. Es que los que estudiamos esto también tenemos muchas heridas. Heridas muy, muy profundas, muy dolorosas. Y no podemos entender esto si no lo hemos vivido. Entonces yo sé que todos ustedes lo han vivido. Entonces, em, cuando una madre se comporta así con nosotros, literalmente nos corta las alas, ¿ya? Y eso nos impide ser adultos, ¿ya? Considérenlo muy bien esto, por favor. Si una madre es así con nosotros, nos impide ser adultos. Y si nosotros somos adultos y por dentro somos niños, ¿qué crees tú que va a pasar? Puede responder el que quiera. Nos pasa que nos volvemos adultos, pero no sabemos qué queremos, pues, para dónde vamos, cómo sentimos, qué es Mucha, lo que tengo nos pésima apetece. señal, Miguel. No escuché la pregunta. ¿Qué no escuchaste, Joey? Parece que se nos corta, Joey. La pregunta se me va a interpretar Oh, rápido. Sí. ¿qué, qué creen ustedes que pasaría si somos adultos pero niños por dentro? Atraeríamos a nuestra vida muchas o casi todas eventos o relaciones conflictivas. Seríamos como, ya se me fue la palabra, pero es como no concretaríamos las cosas, pues quedaría todo en el aire, seríamos inseguros, estaríamos siempre como consultándole al otro, buscando como guía, pero en cosas externas que quizás hasta podríamos caer en vicios, cosas así, Claro. respecto a nuestra propia inseguridad, porque estaríamos buscando validación en algo externo, ya que nuestra madre, como no nos nutrió desde pequeños,
no nos dio las herramientas como para poder confiar en nuestras propias guías, en nuestras propias decisiones. Exacto. Fíjate que te has fijado cuando la gente pelea con su pareja y cuando pelean son como dos niños peleando. ¿Te das cuenta que... ¡Ay, Jessica! Oye, si no te estoy pelando, Jessica, de verdad. Pero... Pero es que es chistoso porque si tú eres un adulto, pero eres un niño por dentro, ¿qué tipo de pareja vas a tener? Es que un niño y un adulto no pueden ser pareja. Alguien caprichoso, enojón, que cuando se siente atacado ofende, patalea, grita y, y no logra enganchar. Oye, pero no pelees a tu pareja así aquí en la clase, ¿ya? Ah, no, 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 Pero si ya tiene sobre azul. Ya está finiquitado el hombre, chuch. Le va a llegar el correo mañana. oh, puta, es que es que sabes que igual la tiro a la balanza y tiene muchas cosas buenas, pero las malas están pesando más, pues. Pero fíjate que un adulto que es un niño por dentro solamente puede tener una relación con una adulta que sea niña por dentro. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Cuando de repente yo veo adultos que pelean con niños, pero no con adultos infantiles, adultos que pelean con niños, yo les pregunto, ¿quiénes son los que pelean con los niños? Los niños. Los niños, Claro, los niños pelean con los niños. la hija de Ale podría pelear con una niña, pero un adulto, o Ale pelear con su hija sería súper infantil, po, porque Ale es un adulto, la niña es la hija, es una niña. Y uno no pelea con los niños, tú no puedes pelear con los niños, porque los niños pelean entre ellos, ¿cachai? Entonces, ahí tú te das cuenta, ahí tú te das cuenta cuando eres aún un niño por dentro, o niña por dentro, tienes una madre que aún no te suelta. O en realidad tú no has soltado a tu madre. Porque la madre no tiene que hacer ningún cambio, la madre no tiene que ir a terapia, no tiene que hacerse una constelación. Ella verá si se hace cargo o no de su caso. Eso es personal. Ahora, uno como hombre o como mujer tiene que cortar ese lazo tóxico que tiene con la madre. Y por eso digo que no siempre somos conscientes de esto. De hecho, ¿quién es consciente de esto? ¿Quién anda por la vida analizando su relación con su madre? Es un porcentaje muy bajo de personas. Son pocos, somos pocos aquí. Y es que sabemos que es importante. Pero, Y ahí, por ejemplo, ahí automáticamente ahí se me viene a la cabeza lo que siempre hemos escuchado, porque también de repente uno dice, ay, es que mi mamá está vieja y tengo que cuidarla. Entonces, que son cosas o que la sociedad nos dice así como, pues yo me cambié de casa en marzo y mi mamá está con cáncer. Y todo el mundo me ha criticado de que por qué dejé a mi mamá, que yo la tenía que cuidar, que yo tenía que hacerme cargo de mi papá, de mi hermano, de mi mamá. Y me han criticado de una manera porque me cambié de casa y no viví el proceso de la enfermedad con mi mamá. ¿Sí? Entonces yo digo, claro, yo estoy haciendo el corte con ellos porque a la larga, como decía yo antes, me cortan las alas, po. Me cortan las alas de cómo quiero vivir, de cómo quiero estudiar, de lo que quiero hacer, de cómo quiero criar a mi hija. Y a la final me estaba enfermando yo. Y claro, cuando tomé la decisión de cambiarme de casa, a mi mamá se le presentó el cáncer. ¿Sí? Y me han criticado perdón, y todos Jessica, le preguntan a mi mamá. ¿qué cáncer? Mi mamá está con un cáncer al recto colon. Ah, ok. Bueno, eh, ahora fíjate que... Perdón. Fíjate que esas lealtades familiares son las que nos llevan a vivir la vida, una vida que nosotros no queremos vivir. Y justamente son ese tipo de situaciones
las que provocan que uno sea infeliz o que uno no pueda sanar su propia feminidad, sea hombre o mujer. Y eso es súper fatal para uno como persona, porque somos hombre y mujer al mismo tiempo, todos. Eso se llama andrógino, ¿ya? El andrógino es un ser íntegro en su feminidad y su masculinidad, ¿ya? En nuestra psique, la madre es la representación femenina. Es decir, que lo que tú piensas de tu madre, lo mismo pensarás de todas las mujeres. Lo que tú piensas de tu padre, lo mismo pensarás de todos los hombres. Es la imagen que tú tienes de ellos dos lo que va a determinar cómo te relacionas con hombres y mujeres. Entonces, imagínate que tu madre es súper controladora, por ejemplo. ¿Se han fijado que los hombres que tienen madres controladoras tienen parejas que son 2 veces más controladoras que la madre? O sea que tienen a dos mujeres controladoras en su vida y esos hombres son súper frustrados, súper infelices y súper infantiles. ¿Se dan cuenta que hay estructuras detrás de todo lo que sucede y que le dan una explicación a la conducta del ser humano? Por eso estas clases, todas las clases que hemos tenido y que vamos a tener, siempre tienen el propósito de explicar y de demostrar cómo son esas estructuras interiores, psicológicas. Entonces, son patrones que se repiten en todos los casos, ¿ya? Es muy común. Entonces, si tenemos una madre así, obviamente, como Jessica dice que ella se fue de la casa, obviamente, ahora a todo esto, Jessica, el cáncer que tiene tu madre no tiene nada que ver con que tú te hayas ido, ¿ya? Tiene que ver con otra cosa. El aparato digestivo es una cuestión muy particular que solamente hay una posibilidad de por qué ella esté así, pero eso es tema para otro contexto. Solo que ahora lo importante, y utilizando como ejemplo su caso, es que nuestros padres siempre van a querer una cosa para nosotros. Siempre van a querer algo, cualquier cosa. Puede ser algo bueno o algo malo, da lo mismo. Pero siempre van a querer algo. Que seamos a cierta cosa, que nos dediquemos a alguna otra. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como persona es siempre elegir lo que nosotros queremos, ¿ya? Lo que nosotros sentimos que queremos. Y si no sabemos lo que queremos, tenemos que experimentar. Y para eso están los viajes, están las amistades, están todas las experiencias que podemos vivir aquí en la Tierra. Porque, no sé, Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta? dígame, Ale. Eh, ha- Hace un rato atrás estabas comentando el tema de los pasos en la sesión con el paciente y en el momento que estabas diciendo de que se llevaba al trance para revivir el conflicto y liberar la carga emocional, eh, estabas comentando también que cuando el tema es el conflicto es con los padres, eh, se debe volver a conectar como ese vínculo con el padre o la madre, Sí, donde se presentó el conflicto. Pero ahí dijiste que, claro, obvio, que ellos no recibieron lo mismo de sus padres, ujú, entonces como difícil que se dé esa conexión. Ese es como nuestro desafío como terapeuta, crear esa conexión entre ellos. Entonces ahí como que después se cambió el tema, entonces me perdí ahí. ¿Tú nos puedes guiar de cómo hacemos esa conexión en el paciente para que se conecte, sí, vuelva a reconectar con sus padres? sí, ese material viene en la clase del próximo viernes, porque ahora vamos a hablar de lo Ya, teórico. ¿Ya? La primera clase de este módulo hablamos de todo lo que tiene que ver con los roles intercambiados, que es lo que expliqué una clase completa, y es porque es importante. Ahora estoy resumiéndolo nomás, de que nosotros tenemos un rol y que tenemos un deseo para esta vida, queremos algo para nosotros.
y nuestros padres generalmente quieren otra cosa, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que elegir y decidir qué queremos, ¿ya? Ahora, el tema de los roles intercambiados de la clase anterior es un tema que era importante hablar porque pasa mucho de que está el hijo mayor que se hace cargo de los hermanos y se convierte prácticamente en el padre de los hermanos y también se convierte en el marido de su madre, ¿ya? Y si tú estás en posición de esposo de tu mamá, es como, ¿se han fijado que hay niños que incluso las madres mismas dicen, no, es que mi hijo es como un viejo chico, porque es serio, es jovencito, pero es serio, es como maduro, es responsable? Y fíjate que eso no existe. Un niño que sea maduro, responsable y serio, no existe. Naturalmente no existe. ¿Por qué habría un niño así? Es porque la madre no tiene pareja. Lo otro también que dicen algunas mujeres, él es mi hombre, El hombre de la o, casa. o el hombre de la casa, cosas así, yo quedo, o el tema que se den besos también con los niños así en la boca directamente Ujú. también, no sé si habrá alguna aquí que lo haga, pero eso también a mí no me parece. Mira, yo voy a decir desde mi vida. Yo fui mamá de mi hermano. De hecho, él me tiene más respeto a mí que a mi mamá. Y yo soy su mamá. Y me pasó eso mismo que dice el Miguel, que mi mamá decía, no, la Natalie, yo de muy chica fui muy adulta, porque tuve que ser adulta. Entonces mi mamá decía, no, porque ella es súper independiente, hace todo sola, y se me grabó tanto en la cabeza que yo tenía dudas sobre el colegio, no le preguntaba a ella, no le preguntaba a nadie, porque yo era una persona independiente y sabía hacer todo sola. Y eso me creó inseguridades, porque no le podía preguntar a nadie, porque no podía defraudar tampoco lo que ella decía y pensaba de mí. Claro, y que se supone que eres brillante y que tú siempre estás bien y no necesitas ayuda, nada. Sí. Al final de cuentas, igual siempre fui brillante, ¿no? Pero claro, pues sí, siempre me quedó eso como de no defraudar, y siempre tenía que estar como arriba. Claro. Pero claro, son palabras que marcan. Y el problema es que cuando caes, caes feo. Yes. Es que estás ahí muy arriba, ¿no? Sí, no me tocaba ver tan feo, pero Pero igual bueno, en realidad es como mi que... mamá está en toda esa lista. Ah, ya. Bueno, creo que somos varios y está bien. Igual, yo puedo... Miguel, ¿puedo hacer una consulta? Diga, Joey, te escuchamos. Mira, con respecto a lo que decía la amiga recién, la compañera, de que a veces uno apoya a los papás y termina tomando roles que a uno no le corresponden y todo. A mí igual me pasó con mi mamá, porque mi mamá era solita, entonces igual le ayudaba en la casa y todo eso, y me tocó asumir ese rol. Pero eso de alguna forma ya lo trabajé. Ahora yo tengo un dilema, por ejemplo, ¿qué pasa en los casos de yo tengo una hija que tiene 8 años, que es muy mamá, que la pelea con ella es que yo no quiero que ella sea mamá, yo quiero que ella sea niña, y sin embargo es como una pelea constante que tenemos los dos. Y yo estoy presente en la casa siempre, pero ella es como que ella quiere ser la mamá. ¿De mamá de quién? No sé si me expliqué. Sí, mamá. Mamá de sus hermanos. Es como que de alguna forma compite conmigo. O sea, tú tienes más hermanos, tú O tienes sea, más yo doy hijos. o digo algo y ella hace otra cosa. Y, Sí, yo tengo más hijos. ya. Entonces, pero tú estás en rol de hija con tu madre. Y ella es la segunda. Pero tú estás en rol de hija con tu madre, ¿o no? Sí, en este momento sí, hace ya mucho tiempo sí, yo con mi mamá sí, rol de hija, ya no soy yo como el soporte que ella tenía en algún minuto. Ujú. Bueno, si ella no te ve como madre ahí. Porque yo hablé con mi mamá y le dije, no, pues yo soy mamá y tengo mis hijos y yo tengo que preocuparme. Ujú. Eso
Es un tema... Ajá, ese es el problema, justamente. Yo no hablo con mi madre. Ujú. ¿Cómo uno lo puede hacer ahí? Que yo no te puedo decir cómo lo tienes que hacer. Porque como te digo, yo estoy presente en la casa. Yo, yo no te digo cómo lo puedes hacer. Solo que obviamente eso se tiene que arreglar, pero es un caso muy puntual. Creo que eso se trabaja en terapia y tiene su forma de verse y de abordarse. Pero no te puedo decir qué es lo que tienes que hacer, la verdad. Exactamente. Yo de verdad que no sé en este momento ya qué más puedo hacer con ella, porque no es que ella tenga el rol o que en algún momento determinado yo le haya cedido como el rol de mamá, tampoco. Ujú. ¿Cachai? He estado casi toda su vida al lado de ella. Ya, Entonces no entiendo por qué ella toma ese rol. Y en general, porque en el colegio igual, pues, o sea, ella es una niña extremadamente inteligente, que los profesores han hablado conmigo porque ella ahora asiste de manera presencial. Ella termina muy rápido sus deberes en el colegio y termina ayudando a sus compañeros que le cuestan más. ujú. Y es como que siempre está ahí Claro. queriendo ayudar o que las cosas se hagan como ella quiere. Ajá. Bueno, como te digo, es un tema que se aborda en terapia, es muy puntual. Entiendo lo que me dices, pero no te puedo decir lo que tienes que hacer. Eso es algo muy personal que, que da para una, no sé, una sesión personal aparte. No es algo que podamos hablar en clase, por lo menos no por ahora. Sería como una sesión para ella No, para ti, por supuesto o que para para mí ti. como mamá. Para ti como madre, porque es por ti que ella es así. ¿Puedo dar una opinión? Eh, Perdón, Ale, preferiría que sigamos con la clase. Que si nos desviamos del tema no vamos a avanzar nunca. Y es mejor, es mejor, este, primero, estudiar esto y después, incluso, incluso Hobby va a saber qué hacer después de que estudiemos bien esto. ¿Ya? Entonces, no es necesario darle tantas vueltas a un asunto, vamos a saber qué hacer en el momento exacto. ¿Ya? Estaba diciendo lo de la madre, ¿cierto? Que nosotros necesitamos em, liberarnos de esta madre, ¿ya? Eso se hace con la constelación familiar, que es lo que vamos a aprender en la próxima clase, ¿ya? Pero la idea y lo que necesitamos hacer es sanar la relación con ella para que podamos recibir en nosotros toda la energía femenina, toda la energía amorosa, contenedora y abundante. Cuando nosotros recibimos ese amor, esa energía, recién ahí podemos darla, podemos entregarla a nuestros hijos o parejas o amigos o lo que sea. Recién ahí, no antes. Por eso es importante, ¿ya? Ahora, también, ¿qué pasa? Cuando nosotros reconectamos el vínculo con la madre, ahí podemos liberarnos de la madre y salir al mundo como adultos, ¿ya? Porque la madre nos da la vida y nosotros tenemos que vivirla, ¿ya? Es como irracional pensar en que si la madre nos da la vida, ¿por qué tendríamos que quedarnos con ella? Si nos dio la vida es para vivirla. No es para ser su esposo, no es para ser su enfermero, no es para ser su nana, no es para ser el que le va a comprar el pan todos los días, ¿ya? Obviamente que se puede hacer eso, pero no es eso lo que vinimos a hacer al mundo. A pesar de que la familia diga que tiene que ser así, da igual. Ya a esta altura creo que ya todos somos ovejas negras. Entonces, da igual. A esta altura ya
somos los locos, los que andan viendo las cartas, ya da lo mismo. Ya si ya somos así y no vamos a cambiar porque es nuestra esencia, ¿cierto? O sea que lo que fuimos antes no es lo que realmente somos. Lo que somos ahora, eso sí va con nosotros. Entonces necesitamos reconectar el amor con la madre. Porque si no lo hacemos, esto va a seguir así. Y de cierta forma vamos a estar encadenados a ella. Entonces necesitamos sanar este vínculo. ¿Ya? El lado masculino, por otra parte, es una energía de acción. Si bien la madre es una energía femenina de recepción, ¿verdad? Fíjate que ella está sentada, pero el emperador está mirando como si estuviera observando para poder tomar una decisión, para poder actuar. Las cualidades de un emperador, pongo la sensibilidad, porque a pesar de que tiene una armadura, no quiere decir que sea duro, que sea insensible. De hecho, un hombre insensible no es un hombre con la energía masculina equilibrada. Más bien, un hombre insensible se convierte en un tirano. Y la tiranía es lo opuesto a la masculinidad. El liderazgo es un asunto de saber dirigir sin ser un tirano, sin ser un controlador o un manipulador o alguien de mal genio. Un líder es carismático, ¿ya? Concreto, concreto, fíjense que él está sentado en un cubo de concreto. ¿Por qué? Porque es concreto, literalmente concreto. Es una persona que es capaz de concretar las cosas, cualquier cosa. Y es porque tiene la disciplina, porque tiene la energía de acción, porque es racional, porque es lógico. Entonces, si tú tienes una idea, tú quieres hacer un cuadro, tú tienes, tú puedes utilizar la lógica y pensar cómo puedo materializar un cuadro, cómo puedo hacer un cuadro. E inmediatamente sabes que tienes que agarrar las llaves del auto e ir a donde los chinos a comprar un lienzo, comprar témpera y comprar pinceles. Ese es fíjate que el primer paso lógico fue agarrar la billetera, agarrar las llaves, ir a comprar el lienzo, la témpera y los pinceles. El segundo paso lógico es ponerte a pintar. Y el tercer paso lógico es colgar el cuadro en la pared. Ahí tienes el uso correcto de la lógica, de la energía masculina. Ahora, si la persona no tiene una buena relación con su padre, mira lo que pasa. La persona es indisciplinada, ¿m? Es dictador. Fíjate que un hombre con buena energía masculina habría tomado el auto, hubiese ido a comprar el lienzo y hubiese vuelto y hubiese pintado el cuadro y lo cuelga en la pared sin decirle nada a nadie. En cambio, un hombre con una mala relación con su padre habría dicho como un dictador, ¿verdad? Oye, anda a comprarme un lienzo y un pincel y apúrate. porque, porque es dictador, porque tiene su energía masculina mal, mal dirigida, ¿cierto? Entonces, es controlador, ya no es un líder, es un controlador, es castrador, ¿cierto? Es inestable y es disperso. Hace muchas cosas, dice muchas cosas, pero al final no concreta nada. Fíjate cómo es. Entonces, nuestra mente, esto es importante entender. Es muy simple, pero no para todos es tan claro. Nuestra mente siempre entiende las cosas en dos niveles. Siempre es más o menos. Siempre es arriba o abajo. Siempre es blanco o negro. Siempre es caro o es barato. La mente siempre piensa en términos duales. Entonces,
La imagen materna determina nuestra feminidad, nuestra energía femenina. La imagen paterna determina nuestra masculinidad. Entonces, necesitamos reconectar el vínculo con ellos, porque si no lo hacemos, esta energía no llega a nosotros. Sobre todo, ¿qué pasa? No podemos ser adultos. No podemos ser adultos si es que no hemos conectado con ellos profundamente. Nunca vamos a poder tener una relación sana con otros hombres ni con otras mujeres si no resolvemos el asunto con los padres. ¿Se fijan? Imprescindible, importante. Entonces, ¿qué pasa aquí, queridos compañeros? Cuando llega una persona, un paciente a nosotros, generalmente es un niño por dentro. En la mayoría de los casos, es un niño por dentro. Ahora, imagínate, un niño y al mismo tiempo un niño traumado. Qué fatal, ¿no? Una persona que tiene 40 años, pero internamente tiene 8 años y que tiene muchos traumas en su infancia. ¿No sería desastrosa la vida de esa persona? Por lo tanto, si estamos estudiando las estructuras que tiene el paciente que va a llegar a nuestra consulta, tenemos que considerar que tiene una relación con sus padres y que está traumado, ¿ya? Y que esta relación con ellos dos y los traumas que tiene dan como resultado las programaciones mentales negativas que tiene. ¿Se dan cuenta de por qué estudiamos ancestrología? ¿Por qué estudiamos los traumas al principio? Justamente es por esto. Porque van a llegar personas que tienen traumas y que tienen mala relación con sus padres. Entonces, Miguel, por ejemplo, si estoy pensando en el tema de cómo, porque tú ya estás en otro nivel, tú ya estás dando clases, pero cuando tú hacías terapias, que es como, por ejemplo, yo quiero dedicarme a hacer terapia, eso quiero que sea mi trabajo hasta el minuto, después vamos a ir viendo el crecimiento. Pero ¿cómo podemos llamar a que nos lleguen las personas que necesitamos para poder trabajar de esto, digamos? Porque la idea mía es dedicarme 100% a las terapias y complementar con mis productos naturales. O sea, de esto es lo que yo quiero vivir. No entiendo tu pregunta. Yo tampoco me enredé. Creo que se refiere a no sé, las personas como indicado cómo saber abordarlas o no sé, también me Claro, perdí. sí, Pero entendí que era cómo saber llegar a cada persona o saber cómo abordarla, una cosa así. claro. Algo así. Por ejemplo, tú vas ¿Cómo hablando, captar a los posibles pacientes o no? claro. ¿Pero te refieres al marketing? Un poco de marketing y un poco, porque por ejemplo tú vas hablando y yo me iba dando cuenta que a mí me faltan cosas que ir sanando también en mí, po. Que yo en algún momento trabajé un poco con mamá, trabajé un poco con mamá, pero me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, porque ahí me he ido dando cuenta que me faltan cositas por sanar aún, po. Como por... Ya.
Bueno, si tú... Entonces, entonces la pregunta mía, por ejemplo, no sé, en el caso de, yo tengo una amiga que está con una depre así terrible. Y mientras tú hablabas, yo me la imaginé a ella. ¿Cachai? Entonces yo digo, chuta, a mí me gustaría ayudar a mi amiga, pero ¿cómo le hago ver que su problema está justamente con el tema de sus padres? Bueno, primero acuérdate de lo que habíamos hablado sobre que los amigos son amigos, no son pacientes. Y que solamente vamos a hacerle terapia a quien nos pida terapia. Claro, y ahí como, pues, claro, pues yo no, por ejemplo, si yo no tengo amigos y los amigos que tengo no están ni ahí con, viven sus vidas bien, Mm, Disculpa, Miguel, ahí te refieres tú al tema de que, a ver, para no enredarme, ¿cómo lo digo? Que uno puede ayudar a las personas que piden ayuda, pues, o sea, no una persona que uno siente que la necesita, Sí, eso, ¿cierto? eso, Sería eso, como eso, eso estoy diciendo, sí. así, tal cual. De hecho, yo encuentro que Perfecto. es una falta de respeto que uno le diga a una persona, oye, tu problema es con tus padres, yo te puedo ayudar, te puedo hacer una terapia. Yo encuentro que es una falta de respeto eso. claro, no, Sí, pero por ejemplo, si esta persona ajá, te está pidiendo la ayuda, digamos, si ella te está contando el problema y te está diciendo no Eso sé es qué hacer, diferente, necesito ayuda, claro, esa es la postura, o sea, claro, pero en ese caso tú pues yo- tienes que hacerle una terapia, darle una hora. ya, y ahí es la terapia, o sea, ya, yo le digo ya, no sé, ya, te doy una hora, agendemos, ven tal día, qué sé yo, y yo como yo ya sé cuál es el problema de ella, o sea, yo ya identifiqué a través de lo que me ha ido contando cuál es el problema, que ella, porque a la larga, ponte tú, en este caso, esta amiga no reconoce que el problema que tiene. Ella dice, me siento como una niña chica. Entonces, y ahora con lo que tú vas diciendo, o sea, claro, ella tiene que hacer reconexión con su mamá y con su papá. Que todos necesitamos eso. Es como básico. De hecho, siempre digo que los padres son como el nivel uno. Es como el que tiene conflictos con sus padres está repitiendo primero básico todo el tiempo. hay que tener una buena relación con... Oh, activa tu micrófono de nuevo, Joey, por favor. Ahora sí. Yo te decía esto, entonces hay que estar tener una buena relación con los papás, porque eso sería como la base de todo, pues, según lo que tú nos explicas a nosotros, pues. Sí, Es como mantener el equilibrio. El primer nivel, sí, como dice mi hijo en los videojuegos, sería como pasar la primera etapa. sí. Y la segunda etapa, ¿sabes cuál es? Eh, no sé, según yo, seguir proyectos personales. Sanar los Que uno está traumas. con más tranquilidad. Sanar los traumas, Joey. Y el tercer Ya. nivel, Estás yendo a clases humanas mediodía. Si pudiera dormir hasta las 2 de la mañana hoy, te serviría mucho. ¿leíste el libro que te mandé o no? Sí, sí lo leí, pero Ya. en este momento no me acuerdo. El tercer nivel es que crear tu propia realidad, remodelar tu modelo mental, reprogramar tu mente. ¿Te acuerdas? Sí, me acordé ya. Fíjate entonces, la relación con los padres es la base de todo porque de ahí entra energía femenina y masculina. Sin esa energía no puedes crear nada, ¿verdad? Claro. Ya. De hecho, si no resolvemos esa relación, no podemos salir al mundo, porque vamos a seguir siendo niños. No podemos ser adultos que vuelan y que pueden salir de la casa de sus padres, porque somos niños todavía, aunque tengamos 40 años. ¿Te fijas?
Entonces, si alguien pide ayuda terapéutica, nosotros le damos una hora, por supuesto, y lo tenemos que trabajar en terapia. Pero yo no le puedo decir a la persona, es que tú tienes una mala relación con tu mamá y nada. No. Pregúntale, ¿cómo es tu relación con tu madre? Y la persona te va a dar las palabras que tú necesitas. Luego le preguntas, ya, ¿y cómo es la relación con tu padre? Y te va a decir todo. Tú lo puedes anotar en una hoja en ese momento. Entonces, a partir de esa información, nosotros vamos a saber qué está pasando ahí. Ahora, la intervención lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero lo importante es que se entienda por qué utilizamos la constelación familiar como herramienta para poder reconectar ese vínculo, que es súper importante, muy importante. Como les dije, la mente siempre ve las cosas de forma dual. Necesita, de hecho, la dualidad. Necesita que algo sea blanco y el otro sea negro porque si no se desarma. ¿Ya? Después, con el tiempo, cuando tú ya tienes más valor, más atrevimiento, puedes decir, no, yo no quiero ver blanco o negro, quiero ver más allá de la dualidad. Y ahí empiezas a ver cosas más profundas. Por eso necesitamos sanar la relación con ellos dos. ¿Ya? Y cualquier persona que esté frustrada con su vida, te aseguro que no tiene una buena relación con sus padres. Y los padres son la puerta de entrada al árbol genealógico. De ahí vienen abuelos y bisabuelos, que es un tema más profundo todavía. Pero ¿de qué sirve meterse a trabajar con esos ancestros si aún no reparamos la relación con los padres, que son los primeros ancestros? Más encima nosotros somos igual que ellos. Entonces no tiene sentido pelear con ellos. Ya, ¿quedó claro entonces? Bien, la clase pasada vimos los roles intercambiados, que es súper importante entender y reconocer. En esta clase vimos los arquetipos femenino y masculino, que es mamá y papá, la importancia de la relación con ellos dos, considerando que de ellos recibimos esa energía femenina y masculina que tiene características que acabo de mencionar hace un ratito. Y ahora vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para analizar estructuras ancestrológicas. Y esto es más profundo y esto es completamente necesario de aprender. Esto justamente es lo que nos va a facilitar el trabajo, porque estas estructuras son estructuras que yo personalmente encontré en muchos casos que he visto, más de 1000 casos. Entonces, estas estructuras se han repetido de paciente tras paciente a la perfección, como si fuera una fotocopia, como si hubiesen vivido la misma historia con diferentes personajes, con em, con diferente desenlace, con diferentes características, pero finalmente son las mismas estructuras por debajo, ¿ya? Una de las que yo he visto más marcadas y las que he visto más frecuentemente en hombres, aunque también pasa en mujeres, es la castración. La castración no es algo físico, no es, no es que al hombre se le extirpen el aparato reproductor, sino que es literalmente un corte, pero simbólico, psíquico, ¿ya? ¿Se han fijado cuando las madres crían a hijos demasiado miedosos y todo el rato dicen, cuando, no sé, el niño está como para adentro, la mamá dice, no, es que él es miedoso, no, es que él es así, no, es que él tiene esa forma de ser para adentro?
La castración es algo psicológico y sucede cuando justamente al niño se le impide expresar su masculinidad. Una castración es sucede en un hombre que no tiene masculinidad, un hombre que no expresa su voz con fuerza y poder, es un hombre que no tiene control sobre su economía, ese hombre que le tiene que pasar el sueldo a la esposa, ese hombre que no tiene ninguna iniciativa propia, que simplemente vive nomás. Ese es un hombre castrado, un hombre femenino, un hombre con más estrógenos que testosterona. Un hombre que habla como despacito y está así y como que no quiere molestar y está como para adentro y es pequeñito. Ese es un hombre castrado, ¿ya? Un hombre que no es castrado es un hombre que tiene mucha seguridad para hablar, que tiene una voz muy fuerte y que la marca bien y que se expresa bien, que tiene su dinero, que gana muy buen dinero, que le va bien en la vida. Ese es un hombre que no es castrado. Un hombre exitoso, un hombre fuerte, físicamente fuerte, que tiene músculo. Ese es un hombre que no es castrado, ¿ya? Un hombre libre también es un hombre que no es castrado. Pero el contrario, al hombre sometido, el hombre pequeñito, es un hombre castrado que no tiene masculinidad y que tiene una pareja, generalmente una pareja que es más masculina que él. Y que la pareja, la mujer, es la que tiene el control de todo y él simplemente trabaja y entrega el dinero todos los meses. Un hombre sin poder. ¿Mm? Entonces, por eso es que para la mujer es tan atractivo un hombre seguro y empoderado. Para un hombre también es atractiva una mujer segura y empoderada, ¿cierto? Porque son personas adultas, no son niñas ni niños. Un hombre castrado es un niño por dentro, aunque tenga 70 años. Es un niño por dentro. Y como niño, no puede ser adulto, no puede ser macho, no puede ser un trabajador potente en su cargo, no puede empoderarse, no puede ganar buen dinero porque es un niño. ¿Se entiende? Bueno, ustedes se van a encontrar con hombres castrados, ¿ya? Porque las mujeres, generalmente como terapeutas, tienen más paciente hombre que mujer. Yo como hombre tengo más pacientes mujeres que hombres. Y es una cuestión de que para el hombre es más fácil con una mujer y para la mujer es más fácil con un hombre. No sé por qué pasa, no tengo idea. Pero al menos yo, el 90% de público es mujer cuando hacía terapias. Entonces, ustedes van a darse cuenta de inmediato cuando se encuentren con un hombre castrado, ¿ya? Porque tiene esas características. No tiene poder, su voz no tiene potencia, la mujer se queda con todo su sueldo, el hombre no se impone firmemente. De hecho, va a llegar y le va a decir, no, es que estoy súper frustrado porque en mi casa nadie me respeta. Claro que no te respetan, pues si ni tú te respetas, ¿cierto? Si permites la castración, ¿ya? Entonces, para la castración, nosotros tenemos que hacer una intervención específica que la vamos a aprender en la próxima clase. Entonces, sucede una frustración y un conflicto con la masculinidad y la feminidad cuando estamos castrados, ¿ya? Yo puedo decirles directamente que esto lo descubrí porque yo mismo fui castrado por 26 años. Y no soy el único, hay muchos hombres que se acercan a mí y que me piden ayuda en terapia y hacemos la terapia y en el momento me veo a mí mismo, en el pasado, en ellos. Y por eso sé muy bien entender qué les pasa y qué hay que hacer para resolverlo, ¿ya? También pasa en la mujer.
la mujer pasa algo con la sexualidad generalmente, que un padre también puede castrar a su hija, porque también puede decirle, no sé, si tú tienes un pololo, yo, no sé, o si tú sales, te vas de la casa, ¿cachai? O la clásica de cuando la hija pierde la virginidad, el padre se enoja. Son cosas medias perversas, pero suceden. Entonces la mujer ahí como que queda castrada y es algo muy frustrante. ¿Ya? También están los excluidos y autoexcluidos. Y aquí estamos hablando de los padres. ¿Ya? Si de repente ustedes solamente tienen vínculo con su mamá y no tienen idea de quién es su padre y cómo es su padre y qué pasó en el momento de la separación con su mamá, ahí estamos hablando de que en su familia hay un excluido o autoexcluido cuando él mismo se fue. Entonces, si andamos por la vida sin tener conexión con mamá y papá, nuestra vida va a ser un desastre, se lo aseguro. Por experiencia propia. Después lo comprobé con pacientes, pero también lo había estudiado cuando estudié a Bert Hellinger, que es en quien descubrió las constelaciones familiares. Entonces, nosotros cuando vemos un excluido en la familia, como un padre que fue excluido o se fue él mismo de la familia, tenemos ahí lo que yo llamo un huérfano emocional. Imagínate que hay personas a las que las dan en adopción y, y es huérfano de mamá y papá, pero emocionalmente. Ahora, también están los que tienen a sus padres, pero los padres no le dan cariño. También hablamos de huérfanos emocionales, que tienen una madre o un padre, pero que están ocupados en sus temas, en sus trabajos, en su relación, y nunca te dieron atención. Ahí tienes un huérfano emocional. Y eso ha pasado mucho. A mí igual me pasó cuando yo era niño, que crecí, viví toda mi vida sin sentir el amor de mi mamá y de mi papá. Entonces ha sido todo un trabajo aplicar esto en mi vida porque es la única forma en la que se puede realmente comprender. Claro, yo lo leo en los libros y digo, esto es muy lindo. Pero, ¿de qué me sirve si no lo aplico? ¿Verdad? Entonces, yo lo digo desde la experiencia personal. Lo he visto en pacientes, lo he visto en libros, lo he visto en mi vida. Suficiente como para darme cuenta de que se repite a un nivel inconsciente en todas las personas. También, y el huérfano emocional, quiero recalcar una cosa, que cuando una persona no tiene conexión con sus padres, es muy fácil que caiga en adicciones. Así que, si ustedes quieren trabajar profundamente con una persona, fíjense en que los adictos siempre no tienen a los padres conectados consigo. Lo que pasa es que cualquier sustancia que te haga sentir bien te hace vivir una sensación de placer, de bienestar momentáneo, que es lo que nosotros buscamos sentir desde niños con nuestros padres. Entonces las drogas suplementan ese sentimiento lindo de sentirse abrazado o protegido por la sustancia, que en el fondo realmente lo que necesitamos es un abrazo amoroso de los padres, no de cualquier droga. Cuando hay muchos secretos en la familia, en el árbol, pasa que las personas son conservadoras. ¿Se han fijado la gente que como que tiene esa característica muy marcada de no, yo no hago eso, no, eso no va conmigo, no, yo no soy así, no, yo no le tengo miedo a esto? Son personas que todo el rato están ocultándose, no se muestran como son, ¿verdad? Tienen esta cualidad de que guardan muchos secretos, todo el rato tienen secretos, realmente no se abren nunca. Y esas cosas suceden en el árbol.
en el árbol genealógico. Fíjate que los temas que tienen que ver con la sexualidad vienen de la perversión, los abusos y el incesto en el árbol. Cuando han habido tíos abusadores, por ejemplo, o cuando han habido abusos dentro del el árbol, y también cuando hay mucha perversión. Perversión me refiero a mentes perversas, ¿ya? Yo recuerdo a mi abuela siempre hacer chistes perversos hasta el día de hoy. Ella como se dice en Chile, todos sus chistes son de la cintura para abajo, ¿ya? Y yo me crié con eso. O sea, todos esos chistes yo los tengo como recuerdos, imagínate. Entonces, esa perversión está muy presente también en los árboles, ¿ya? Y se traduce en el humor negro, el humor perverso, pero también trae conflictos sexuales, ¿sí? Y ahí también tiene que hacerse un trabajo de sanación de la sexualidad. Se fijan que se fijan que son estructuras que se repiten y que podemos analizarlas e incluso podemos recordar a personas que tienen estas estructuras, incluso nosotros mismos. Y lo más importante es que sepamos reconocerlas. Entonces, llega una persona y le hacemos preguntas y de inmediato sabemos que la persona tiene ese conflicto, por ejemplo, de la castración. O que la persona tiene el conflicto de em, de que no tiene a sus padres, de que es un adicto, por ejemplo, de que necesita recibir por fuera algún estímulo que le haga sentir bien, que le haga sentir abrazado, contenido, cuando en realidad lo que necesita es el amor de sus padres. Bueno, este esquema que ven aquí es lo último que vamos a ver por hoy. Es muy simple, muy sencillo. Esto explica por qué la gente sufre tanto. Fíjense, pongan atención, esto es lo último y ya nos vamos a ir a acostar. Ya se hizo tarde ya. Eh, el shock, ya que ustedes ven acá arriba, que le llamamos en un momento el congelamiento, fragmentación, que es lo mismo, es un shock, ¿ya? Sucede ese shock, ¿verdad? Ese shock queda ahí pendiente, no se resuelve. ¿Y qué provoca? Provoca que tengamos una conducta inconsciente a través del tiempo. Esa conducta inconsciente puede ser, por ejemplo, el rechazo a todo lo relacionado con la sexualidad. ¿Por qué? Por un shock de abuso sexual, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona sufre y se enferma, obviamente desarrolla a nivel físico alguna algún síntoma que tiene relación con el útero o con el órgano reproductor, dependiendo del evento, ¿cierto? Si fue un abuso sexual, es lo más probable que active algún programa por ejemplo, de endometriosis, que es un conflicto a nivel sexual en el útero de la mujer. Sucede cuando la mujer no se puede reproducir, no se puede aparear tranquilamente. Y eso provoca que se active ese programa y que la persona recaiga constantemente en ese conflicto, ¿ya? Porque suponte tiene una pareja, pero la persona tiene un trauma sexual. Entonces no logra concretar una relación sexual satisfactoria con la pareja
y cada vez que tienen relaciones sexuales tienen una recaída a ese shock, ¿cierto? Porque acuérdense que para la persona, a pesar de que el trauma sucedió hace muchos años, como no lo ha resuelto, aún lo tiene ahí atrapado. Necesita trabajarlo. Necesita una regresión para poder sanarlo. Pero estas recaídas hacen que la persona se mantenga todo el tiempo en ese sufrimiento. Y todo el rato gira y gira y gira y no puede salir de ahí. A menos que tome una regresión, como les digo, y pueda sanar el evento. Pueda sanar el trauma. ¿Ya? Y eso hace que esa persona pueda avanzar con el tema y no seguir girando con esto. Porque si sigue girando ahí, nunca va a salir. Necesitamos ayudarla a salir de ese espacio en el que está atrapada. Porque si no, obviamente, no va a poder avanzar. ¿Ya? Entonces, cuando una persona es castrada o no tiene una buena relación con los padres, eso le conlleva una conducta inconsciente en el tiempo. Eso le lleva al sufrimiento y a enfermarse físicamente. Y todo el rato tiene recaídas. Recae en el conflicto porque va a ver a la mamá y la relación es tensa, entonces vuelve otra vez a sentir ese dolor y vuelve a tener una conducta que la conducta sería ser un niño, ser infantil. Eso le lleva a sufrir porque es un adulto y no puede comportarse como tal. Entonces después tiene una recaída otra vez porque se enoja y se comporta como un niño y vuelve a tener otro shock y vuelve a tener otra conducta y así sufre, recae, otro trauma, otra conducta, otro sufrimiento y así eternamente. Y eso es algo agobiante, doloroso, muy triste. Creo que más de uno lo ha vivido. Pero por lo mismo nosotros tenemos herramientas. Y por eso ahora nosotros estamos aprendiendo a hacer esto. Porque tenemos que ayudar a la gente a salir de este bucle, de este loop que se repite y se repite hasta que lo resuelvas. Si no lo resuelves, no se va a liberar. Así que a partir de esto nosotros necesitamos intervenir en la persona. ¿Ya? Y en la próxima clase vamos a hablar sobre la intervención, sobre los fundamentos de la intervención y el paso a paso, así como hicimos en la clase de regresiones. Bueno, ¿se entiende el asunto? Esto era lo necesario para esta clase para poder entender y darle vueltas con el caso propio de cada uno. Luego de esto ya podemos comenzar a practicar. Pero en la próxima clase vamos a dar el paso a paso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos o chicas? ¿Algo que quieran saber que no les haya quedado claro? Y al final, ¿cómo lo hacemos? Ah, no, es broma, es broma. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago al final? Muy lindo, pero ¿qué hago? Mucha. ¿Qué hago? La próxima ¿Cómo se clase, hace? paciencia, que en la próxima clase vamos a explicar el paso a paso. Primero hay que entender, acuérdense que mis clases no son para memorizar ni almacenar información, es para entender. Por eso es que saco ejemplos y hablo sobre casos prácticos y sobre mi propio caso también. Sí, no, pero queda clarito. Sí. Está, es una claridad mental que me dejan después de las clases, que yo digo yo, hay que seguir trabajando Y aplicando, claro. y aplicando. Y eso es lo que cuesta, pues aplicar, No cuesta, para porque nada. podemos reconocer. Ay, sí. Sí. Es muy Oye, fácil. yo ahora me ando moviendo, pues estoy preparando las cosas para salir a trabajar mañana. Bueno, es muy fácil aplicar esto. Simplemente hay que entenderlo primero. Sole. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Va a decir algo? Como abriste el micrófono pensé que iba a decir algo. Ah, no. Lo he tenido en silencio porque a rato estaba mi perro ahí ladrando. Ah, Que ya.
reventando fuegos artificiales afuera, entonces se pone inquieto. Ya, bueno. Em, bueno, esa es la clase de hoy, chicos. Bueno, aprovecho de darle la bienvenida a Teresa, que está conectada aquí, ella entró al grupo hace unos días atrás. Hola Teresa, gracias por participar y por estar en la clase hoy. Em, Espero que te haya servido para entender esto. Es que es muy importante para nosotros. Necesitamos ayudar a las personas a ser adultos porque generalmente son niños. De hecho, fíjense una cosa. La gente que llega a terapia con nosotros son solamente niños en cuerpos de adultos. Y lo primero que hay que hacer con un Pareció niño... muy interesante. Sí. Lo primero que hay que hacer con un niño es conectarlo con sus padres para que pueda amarlos y soltarlos, para despegar a vivir su vida, la vida que realmente tiene que vivir. De hecho, uno no vive la vida realmente hasta que suelta a los padres. Y cuando hablamos de soltar, hablamos de amarlos primero. Porque no es como, no, me cae mal mi mamá y mi papá, me voy. No, eso es una cuestión infantil. Es arrancar de los problemas. Eso es infantil. No me gusta lo que está pasando, me voy. Es como un niño que se lleva la pelota porque va perdiendo en el partido de fútbol. Y es su pelota. ¿Te fijas? Entonces, hay que ayudarlos a ser adultos primero. Y ahí ir trabajando los traumas, ir trabajando las programaciones mentales y todo eso. ¿Ya? Bueno, oye, vamos a dormir ya. No, a mí me queda rato todavía, tengo muchas cosas que hacer aquí, así que... ¿listo? Nos veremos en la próxima clase entonces. Si no hay nada más que decir, yo por ahora me despido. Gracias por participar. Muy buena clase, me gustó harto. Me reí caleta con la Jessica por sus casos. y y nada, pues. Nos veremos el otro viernes a la misma hora, al mismo canal, el mismo, el mismo contexto. Seguimos, oye, sigan estudiando porque me llama la atención que no tengan dudas, considerando de que estamos estudiando un montón de cosas y que además que tienen alguna pregunta por ahí, así que Ujú. si tienen dudas, por favor anótenla y que en la clase la resolvemos y todo, porque aquí tenemos que entenderlo todo bien para hacer bien el trabajo después. ¿Ya? Listo. Perdón, quería decir algo. Dígame, Teresa. Hola, ¿me escucha? Te escuchamos Lo que pasa fuerte. que yo, como le había comentado antes, encuentro muy interesante la clase y como usted decía, primero hay que escuchar para entender y después cuando te salten las dudas, después ya consultar. Sí, Pero yo lo encontré muy maravilloso porque lo vivimos todos. Hemos vivido alguna parte de lo que usted ha comentado claro. y me imagino que la próxima clase va a ser diferente a lo que me refiero yo que ahora ha pasado teoría, por decirle. Claro. Vamos a ver lo Porque práctico. como yo esta es la primera clase, claro, porque yo también hay clases que yo me perdí, me parece, Sí. porque entré tarde al grupo. Ajá. Pero por eso yo he preferido escuchar y ir viendo, porque todo es un tema nuevo, aunque se vive día a día, pero uno nunca lo había visto como lo estamos enfocando ahora. Claro. Exacto. Esta es una nueva mirada nomás y por eso es que tenemos que entenderla bien primero. Exacto, Claro. exacto. Por eso yo he preferido escuchar y leer, pero yo lo encuentro que tiene harta lógica, mucha lógica. Sí, de hecho, En la vida, sí, por eso mismo es que las clases no son para almacenar información, es para entender. Y para entender hay que usar la lógica siempre. Y si la lógica no tiene lógica es porque estamos mal entendiendo. Pero cuando usamos la lógica, ahí realmente vamos a entender todo esto. Primero con la lógica. Por eso no hay que almacenar, hay que entender. Parece que se fue Teresa. Bueno, ahí está. no estoy acá. Lo que pasa es que igual yo voy viajando, de Ah, repente tengo mala señal, se corta la señal. ya.
Bueno, Estoy volviendo recién a mi casa. ya. Ya, Teresa, bueno, vamos a continuar en la próxima clase viendo los pasos Listo, prácticos nos para vemos hacer un... el... Ajá, Ok. listo. Buenas noches, chicos. Buenas Buenas noches, noches, profesor. Teresa. Gracias a Que todos estén por todos bien. participar hoy día en la clase. Nos veremos el próximo viernes. Que estén bien, amigos. Gracias por participar. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, cabros. Adiós. Chao, amigos. Buenas, Nos gracias. vemos. Buenas noches, gracias. Descansen. Chao, buenas Vemos. noches. Igual. Despídete, cachorrita.